Bienvenidos a nuestro episodio número 129. Después de una gran ausencia en estos episodios. Y hoy me di a la tarea de retomar estos temas, de empezar a trabajar otra vez con toda esta parte de lo que estamos haciendo como propósitos de nuestra salud, si en realidad la estamos tomando en serio, si somos capaces de darnos cuenta eh, antes de que tengamos un padecimiento, antes de que lleguemos a esa enfermedad, antes de que lleguemos a consecuencias mucho más fuertes. ¿Qué está pasando con nuestro cuerpo? ¿Qué significa estar sano? Muchas personas creen que porque no tienen síntomas, son sanas. Eso no quiere decir que sea sano. Ser sano empezaría por que sepas escuchar a tu cuerpo. Empezaría o debería de empezar porque conozcas un poco más de tu cuerpo. No necesitas ser un experto, pero sí puedes ser una persona que tiene mucho más conciencia de, pues, lo que pasa, de qué tanto sueño necesitas, a qué hora te tienes que dormir, cuáles son los alimentos que no te caen bien y dejar de consumirlos, obviamente. Dejar ya ese, pues, pensamiento retrógrado de las dietas, que obviamente no sirven absolutamente de nada, y muchas más cosas que podrías poner atención en cómo tu cuerpo te está dando señales, te está ayudando a sentirte mejor, te está ayudando a controlar tu capacidad mental también, te está ayudando a tener más conciencia de cómo tienes diferentes ritmos en los que deberías de aprender también a trabajar, etcétera. Entonces, por eso es que la pregunta es muy simple. ¿Qué significa estar sano? ¿No tener síntomas? No, no es eso. No es tampoco esperarte a que tengas un padecimiento crónico para que entonces hagas caso a lo que te está pasando. Tampoco es que caigas en un hospital para que te des cuenta de que tu salud no estaba bien. Y también que tengas en cuenta tu edad cronológica. Y eso no quiere decir que te compres ¿cómo se llama? Tus cremas antiarrugas o esas cosas estéticas, sino más bien tiene que ver con la parte de controlarte en los excesos que tienes, en la inconsciencia a la que a veces sometes a tu cuerpo y en la cantidad de alimentos que a lo mejor estás ingiriendo que no necesita tu cuerpo, por supuesto, y que te lo dice de la manera más sutil primero y después te lo va a decir pues un poco más fuerte y un poco más fuerte y el tono va a ir subiendo hasta que hagas caso, que es prácticamente cuando aparecen los síntomas. Entonces, hoy lo que quiero hacer, que está empezando un año, ya no es hablar de propósitos, ya también es hacer un cambio completamente de paradigma de lo que está pasando en este planeta. Ya no es prometer cosas que no vas a cumplir, sino es tener conciencia, es tener una autoconciencia de lo que está pasando en tu vida, de lo que estás viviendo, de cómo te comportas con los demás, de tus, ¿cómo se llama? De tus límites que estás poniendo, de cómo te tratan también las otras personas, de lo que estás permitiendo en tu vida personal, etcétera. Todo ese tipo de cosas es lo que deberíamos de poner mucha más atención. Y esta parte de la autoconciencia empieza por ¿qué es lo que te está rodeando? ¿Cuál es tu contexto? ¿Te gusta cómo está tu vida? ¿Te gusta cómo se está desenvolviendo las nuevas cosas en tu trabajo, en tus relaciones personales, en tus amistades, etcétera? ¿O no te gusta? Porque si no te gusta, déjame te digo una otra mala noticia para empezar el año, ¿por qué no? Pues es tu responsabilidad. Todo lo que esté externo en tu vida y que te rodea es tu responsabilidad. Obviamente lo que es de tu núcleo, de tu periferia, en lo que tienes injerencia,
No en el gobierno, eso obviamente no, pero todo lo demás es tu responsabilidad. ¿Qué más? Tener conciencia de las habilidades y fortalezas que tienes, las áreas de oportunidad, no llamarle sino una debilidad, sino es tu área de oportunidad. ¿Qué es lo que está pasando también con esa parte en un contexto profesional y en un contexto físico y en un contexto emocional? ¿Cuáles son esas habilidades que tienes y áreas de oportunidad que puedes mejorar? ¿Cuál es la conciencia de un efecto que se va a dar cuando tú cambies el comportamiento? Cuando tú empiezas a cambiar, tu entorno va a cambiar. Cuando tú dejas de permitir que la gente opine de ti sin saber o que realmente no te interese lo que opinen las personas, tu exterior va a cambiar. Cuando dejes de querer controlar a los demás, tu entorno va a cambiar. Y eso es algo que digo en voz alta porque para mí es muy complicado a veces tratar de no controlar las cosas y tratar de no controlar lo que a veces pasa con otras personas o las decisiones que otras personas toman o la forma en cómo otras personas se comportan. Para mí es algo muy complicado y es uno de los objetivos que tengo en este año, dejar de eh, no de tratar de controlar a los demás, dejar de preocuparme por los demás y enfocarme más en lo que pasa en mi vida. Eso es algo que va a hacer que cambie el entorno y que cambie la parte externa. Conciencia de experiencias mentales, qué pensamientos, qué deseos, metas, objetivos, como le quieras llamar, propósitos ya no le llames propósitos porque por lo general esa palabra ya viene con una carga negativa de que normalmente no los cumples, entonces mejor quítale esa palabra y ponle objetivo, ponle meta, ponle deseo, ponle carta a Santa Claus, ponle como tú quieras, pero ponle otro nombre que te ayude a realizarlo, a realmente darle seguimiento. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Sigues pensando que alguien te va a resolver la vida? ¿Sigues pensando que las pastillas que te tomes te quitan los síntomas y no hacen nada más que quitarte los síntomas? Todo eso es algo que puedes estar dándole un seguimiento y eso se llama autoconciencia. ¿Qué sientes en tu cuerpo? ¿Sientes que a veces pues de la nada empieza a hormiguearte las piernas, los brazos, sientes que a veces estás muy débil, sientes que a veces aunque duermes tus 8 horas, 7 horas, no descansas, sientes que constantemente tienes hambre? Todo eso es información muy importante y nadie más la va a tener. Y tristemente, el sistema de salud, que no se debería de llamar así, se debería de llamar el sistema de enfermedad, es un sistema retrógrada, arcaico, mediocre, etcétera. E igual que muchos médicos. Tristemente, muchos médicos se quedan con su título, con memorizar cosas, saberse los síntomas y prescribirte una pastillita y decirte, pues ya vete a tu casa, tómate estos 3, 4 días, 3 veces cada 8 horas, 2 veces cada 12 horas y ya, ¿no? Se te van a pasar los síntomas y si ya no tienes síntomas, ya no vengas. Si tienes, no te funcionó, ven y te doy algo más fuerte, etcétera. Eso para mí no es ser médico. Eso para mí es ser como un técnico que sabe memorizar las partes a veces del cuerpo, pero no sabe la función. Nada más sabe que ahí están, sabe ¿cómo se llama? Cómo resanar un bache, pero no sabe realmente cómo poner un concreto hidráulico. Y eso es lo que deberíamos de empezar a hacer conciencia también, que todas las enfermedades tienen una causa raíz. Y si los médicos no se atreven a conocer el cuerpo, a saber cómo funciona internamente el cuerpo, pues alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién mejor que tú? Tú eres la única persona que siente los, las sensaciones de tu cuerpo.
y que sabe lo que está pasando en tu cuerpo y que sabe cuando un alimento le cae bien o no le cae bien y que puede ahora ya buscar mucha información y aprender a buscar esa información y conocerse mejor. Y no se trata de convertirte tú en un médico, ni estoy diciendo esto para que no hagas caso a ningún médico, sino para que seas más crítico, para que seas más consciente de lo que te está pasando y para que trates de no llegar a la enfermedad, porque es como cuando una persona empieza una carrera, una materia y estás en la escuela. Yo que doy clases, yo siempre les he dicho a los alumnos, ustedes tienen 10 cuando empiezan y van perdiendo el 10. Conforme van tomando esa actitud mediocre de no participar, de no leer, de obviamente no saber las instrucciones, etcétera, pues va perdiendo una persona el 10 que ya tenía. Lo mismo pasa contigo. Tú, si eres afortunado, porque tener buena salud cuando naces es ser afortunado, es ser consciente de que tienes tu 100, tu 100 de salud. Y así llegaste a este planeta y poco a poco vas a ir perdiendo ese 100%. ¿Por qué lo vamos a ir perdiendo? Pues por decisión propia, porque tú no te quisiste cuidar. ¿Cuántas personas cuidan más su ropa, su celular, su casa, su coche que su cuerpo? Y no se dan cuenta que el cuerpo sin la salud, todo lo demás se viene abajo. Todo lo demás se viene abajo y en una cuestión de horas, no necesitas más. Cuando tu salud no está bien, en cuestión de horas, todo deja de funcionar. Entonces, toma en cuenta que tu salud es lo más importante que tienes. Entonces, tienes que cambiar esa mentalidad, tienes que dejar de vivir en ese pasado donde te enseñaron que tú no tenías poder, que tú no eras capaz de decidir lo que tu cuerpo podía sentir, lo que tu cuerpo podía tolerar, lo que tu cuerpo podía aprender, etcétera. Porque esa es una mentalidad fija que te lleva, por lo general, a ese no cumplimiento de propósitos donde te quieres rendir, donde te estancas, donde te frustras, donde ya no quieres seguir y donde piensas que es imposible estar bien, estar sano, estar en forma, perder peso, recuperar lo que tenías de tu salud. Esa es una mentalidad fija y esa es una mentalidad que fue programada en ti por la cultura, por la sociedad, por la forma en cómo se ha comportado todo ese sistema y porque es negocio. Porque es negocio que tú consumas las pastillas, porque es negocio que tú consumas, eh, que tú seas cliente del sistema de enfermedad. Ya no le voy a llamar sistema de salud, porque no lo es un sistema de enfermedad y está lleno de técnicos, técnicos que memorizan. Técnicos que saben síntomas, pero que no conocen el cuerpo. Y por eso tampoco te saben decir cuál es la causa de lo que te está pasando. Y más bien se les hace más fácil darte esa prescripción y ya, vete a tu casa. A veces ni siquiera te ven a los ojos, a veces no tienen tiempo de casi nada. Entonces, eso no es ser un médico, eso es ser un técnico. ¿Cuál es la mentalidad nueva que deberíamos de empezar a tener? Porque esos sistemas de enfermedad no van a mejorar, al contrario, cada vez van a ser peores en los países tercermundistas y en muchos otros también, porque no se salvan varios del primer mundo, no se salvan de este tipo de, pues de salud, bueno, de sistemas de enfermedad mediocres. Y tampoco se salvan muchos médicos de otros países, porque es la forma en la que les enseñan. Tristemente están mal educados, están mal entrenados y no se les da la gana aprender cómo funciona el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que tenemos que tener este 2025 y en adelante? Pues primero, que aprendas de tu propio cuerpo, que crezcas. Si aprendes, vas a crecer, que a veces aceptes ayuda,
Ayuda es de personas que saben más de ciertos temas, que pueden ser médicos, pero ahora sí te pido que seas más crítico y más responsable y que escojas bien a esas personas para que realmente te ayuden y no te echen a perder más. Entonces, cuando aprendes, creces. Cuando creces, sabes resolver mejor las cosas y no presentas síntomas y controlas el miedo de enfermarte, el miedo de envejecer, el miedo de llegar a una edad donde la mayoría en países como el nuestro y como otros también, pues ya no le ven solución a las cosas y se amargan la vida. Y por eso también existe las epidemias de diabetes. La diabetes da porque la gente está, eh, su exterior es completamente amargo y ya no son capaces de ver la parte padre de la vida, la parte bonita, porque tristemente el sistema ya los amargó o las amargó. Entonces, eso es lo que está pasando con muchas personas. Bueno, es la mentalidad que se requiere en esta época, que empecemos a cambiar. Ahora, imagínate una sociedad donde nos atrevemos a implementar, aquí va otra mala publicidad, a ver si no bajan el video, ya sabes, las personas de, ¿cómo se llama? Encargadas de vigilar, pero bueno, no importa, si lo bajan, pues espero lo escuches lo más pronto que puedas. Pero la SEP tampoco hace nada. La SEP cada vez es más mediocre, la SEP cada vez ed- que educa, porque pues la verdad ya no, ya tampoco se le puede llamar una educación, ya es más una, ¿cómo se llama? Pues como algo para callar a la gente, decir que existe un sistema de educación, decir que les estoy enseñando. Pero no pasa nada, pues si eres un alumno mediocre, pues no pasa nada, ya no puedes reprobar a nadie, ¿no? Ya no puedes exigirle a nadie, porque aguas, te corren como maestro. Y me ha pasado varias veces. Tristemente me ha pasado varias veces donde a los maestros se les trata peor que a cualquier otra profesión. Literal, cualquier otra profesión. Entonces, pues no hay respeto, no hay un sistema que discipline, no hay consecuencias y cada quien hace lo que se le da su gana y así va a seguir e igual así va a empeorar. Pero imagínate que estamos en esta época de reyes y que le puedes pedir a los Reyes Magos que un día, un día existan escuelas privadas, lo más seguro, donde se eduque a los niños en su cuerpo, donde se les enseñe cómo funciona una célula, cómo funciona lo que está dentro de una célula, cómo esa célula es una ciudad que funciona como un país perfecto, como un sistema perfecto, como un lugar donde todos colaboran, como un lugar donde no existen esas emociones negativas. Existen emociones que no son tan positivas y existen alertas. Eso sí existe, porque obviamente no todo puede ser lindo y bonito. Hay fallas, pero esas fallas se reparan y se detectan y existen estos sistemas de alerta. Y el cuerpo lo que hace es poner atención en esos sistemas de alerta y mandar mensajes a través de sustancias químicas, que ese es el lenguaje de la célula. Todas las sustancias químicas, todas las señales, llámense neurotransmisores, llámense señales de citocinas, del sistema inmune, llámense señales de, ¿cómo se llama? De hambre, hormonales, llámense señales de abrir puertas para poder jalar los nutrientes, que también son señales hormonales, etcétera. Imagínate donde un niño conoce tan bien su cuerpo
que ya sabe lo que le está pasando. Y varios niños, aún sin tener esta educación a veces, están tan conectados todavía con su intuición, con su conexión hacia ese poder más grande, que puedes llamarle como tú quieras, Dios, universo, etcétera. Ese poder que los conecta y que los tiene tan presentes todavía y todavía no están infectados con el virus de, ¿cómo se llama? De la mediocridad y de la, ¿cómo se llama? De la envidia y otras cosas, pues al tenerlos tan conectados ellos sienten su cuerpo y saben que hay alimentos que no les caen bien y simplemente dicen, no, no quiero. Pero hay papás muy inconscientes que por quedar bien con la familia o con la sociedad les dicen, cómetelo, es una grosería que no te comas eso, te lo debes de comer, etcétera, ¿no? Y bueno, todas esas tonterías pasan por esa programación, por esa sociedad, por todo lo que nos influye y la opinión de los demás, qué tan importante es. Y eso es lo que va destruyendo la conexión de un niño con su intuición. Y eso es lo que va destruyendo su autoestima y eso es lo que va destruyendo muchas cosas. Y vas perdiendo esa capacidad de creer en ti. Y vas perdiendo esa capacidad de saber lo que sientes. Y si fuera al revés, y si te enseño cómo funciona el cuerpo como niño, y si te enseño cómo esos mensajes son claves que te está dando tu cuerpo, y si te enseño cómo si cuidas a tu cuerpo y haces ciertos y tomas ciertos estilos de vida, te va a ir mucho mejor, pues creo que tendríamos una sociedad mucho más completa, mucho más positiva, mucho más colaboradora y una sociedad que realmente se base en una comunión de muchas personas, en una ayuda mutua, en una sociedad como las más avanzadas de países nórdicos, como Finlandia, como em, Suecia, como Noruega, como Dinamarca, etcétera. Todos esos países que están mucho más desarrollados. Japón también, obviamente, está ahí. Singapur también está por ahí. Y toda esa lista de países que están en el top 10 de, no nada más de felicidad, sino de varios parámetros que se miden, que entre ellos está la educación y los sistemas de salud. Ahí sí son sistemas de salud. Pues eso es lo que pasaría si los niños conocieran su cuerpo y conocieran emociones y conocieran la fábrica inmensa que tienen adentro y conocieran todos esos mensajes. Ahora imagínate ahora, ¿qué pasaría si todos supiéramos que estamos conectados con tres cerebros? Aquí falta uno, pero ahorita te lo voy a mencionar. Es como, no es sorpresa, pero a lo mejor hay mucha gente que no se imagina cuál es el tercer cerebro que por ahí no se ve y que ahorita te voy a decir quién es. Bueno, ¿qué pasa en esta conexión que vemos aquí? No está tan complicado y voy a tratar de explicarlo lo más fácil, pues nuestro cerebro y nuestro intestino están conectados completamente todo el tiempo están conectados y todo el tiempo están comunicándose y se comunican a través de esto que se ve aquí azul del lado izquierdo o derecho, y a mí cebolas creo que es el derecho de ustedes. El, esto que está en azul, el cuadro azul, dice neurotransmisores, y esos neurotransmisores, los más comunes, dopamina, serotonina, eh, ¿cómo se llama? Oxitocina y varios más, están ahí para darte todas esas señales del cerebro al intestino y viajan al revés, del intestino al cerebro. O sea, es una comunicación bidireccional, como deberían de ser las relaciones recíprocas. Deberían de ser de ambos lados. Yo te llamo, yo te busco, tú me buscas la siguiente vez, yo hago esto, tú haces
más del otro lado, etcétera, ¿no? Si todo funcionara así, tampoco habría tantos problemas. ¿Qué más? Hormonas como el cortisol o la adrenalina también trabajan bajo este sistema, bajo este eje que es microbiota, intestino, cerebro. Y ahorita te digo quién más está por ahí. Y hay otros metabolitos. Esos metabolitos son sustancias de los alimentos, son moléculas pequeñas que son mensajes también, son claves, son como llaves que abren ciertas compuertas y que se necesitan esas compuertas para mandar ciertas señales, por ejemplo, de hambre, por ejemplo, de saciedad, por ejemplo, ¿cómo se llama? De liberar insulina y de abrir esas compuertas para que se empiecen a procesar todos los alimentos. Y por último, otro lenguaje que tiene tu cerebro y tu intestino son los mediadores de la inmunidad o inmunitarios que se llaman citocinas. Esos proteínas péptidos péptido es una proteína chiquita. Bueno, todavía no es una proteína porque todavía no tiene toda esa estructura compleja. Es un poco más simple todavía, pero esos péptidos chiquitos lo que hacen es igual tener una comunicación. Y esas citocinas, todas esas sustancias, también mandan mensaje de alerta de pues alguna bacteria, algún virus, algún hongo, lo que sea que está en tu cuerpo o que está en un alimento que estaba echado a perder o que está en un alimento que no te cae bien y mandan el mensaje al cerebro para que el cerebro empiece el sistema de alerta o como una alerta sísmica, ahora sí, ¿no? Y entonces se empiecen a poner, pues, ahora sí que listos para atacar al cuerpo extraño, a la entidad extraña que está ahí. Y cuando este sistema o esta comunicación se rompe, como en toda una relación, pues hay conflictos, hay peleas, y esa pelea se le llama en el sistema o en la comunicación cerebro e intestino se le llama disbiosis. Y esa disbiosis es un desbalance, como está aquí representado gráficamente, es esa pues interferencia. Es como cuando vas en carretera y pierdes el wifi o la señal de tu celular y ya no se oye ya no se oye, si estabas hablando con alguien, ya no se oye la voz, se corta la llamada. Si estabas oyendo música, se traba la música. Si estás en una estación de radio, también hay ciertas partes de la carretera donde cambian las estaciones de radio, ya no es la misma frecuencia. Es lo mismo. En tu cuerpo, el cerebro y el intestino hay esos cambios de frecuencia y la mayoría de las veces son provocados por ti. Son provocados por excesos, excesos de azúcar, excesos de alcohol, excesos de alimentos procesados, excesos de cosas que no te hacen bien, como no dormir bien, también causa esa desconexión. No hacer ejercicio, tener vida sedentaria, también tener un trabajo estresante, también estarte peleando con las personas, también. Y todo eso causa esa disbiosis y ese desbalance. Y todo eso, ese desbalance, poco a poco va causando enfermedades neurológicas como ansiedad, como depresión, como falta de atención, como fatiga crónica o ahora le llaman ¿cómo se llama? En el cerebro, cuando tienes un cerebro lento o lo sientes lento, es como si estuviera nublado. En inglés se le llama foggy brain porque es como un cerebro nublado, como días nublados, donde no tienes claridad, donde a veces no se ve, no hay mucha distancia que puedas ver, etcétera. Bueno, así te pasa.
Tu cerebro no capta bien las cosas, necesitas leer doble lo que estás leyendo, necesitas a veces hacer dos veces las cosas o repasarlas o revisarlas más de tres veces, etcétera. Todo eso es causa de esa falta de comunicación entre intestino y cerebro. ¿Y qué es lo que ayuda a todo esto? Bueno, aquí dice los probióticos, los prebióticos, que son bacterias que nos pueden ahora ya reemplazar a través de se oye muy nada agradable, una transferencia fecal, pero bueno, no llegando a esos extremos, todo esto lo puedes recuperar durmiendo bien, durmiendo las horas que tienes que dormir. Todos tenemos horarios y eso también es parte de conocerte. Todos tenemos un horario más o menos promedio en el que te empieza a dar sueño y cuando te empieza a dar sueño, cuando ya se te cierran los ojos, cuando ya estás cansado, aunque estés viendo la tele, aunque estés haciendo algo, tu cuerpo te está diciendo ya vete a dormir. Pero mucha gente no le hace caso y entonces forza el cuerpo. Y entonces pasas de la hora que debería ser tu hora, pero tú sabes muy bien cuál es tu hora de dormir. Y si hicieras caso, y si te levantaras también a la hora que empiezas ya a percibir más sonidos, pues tu cuerpo solito se empieza a regular y empiezas a tener ese sistema circadiano, se llama, de relojes sincronizados. Y entonces tu cuerpo empieza a funcionar bien y hay una buena comunicación. Ejercicio. El ejercicio también promueve esta buena comunicación de cerebro e intestino. ¿Qué más? Eh, Caminar, meditar, escribir lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, todo eso ayuda con esa conexión. ¿Y quién falta en esta comunicación? Que también mucha gente no sabe cómo se comunica, pero es el órgano que no tiene pasado ni futuro, vive completamente en el presente y es tu corazón. Tu corazón tiene un sistema nervioso y ahora ya se sabe mucho más de ese sistema nervioso del corazón. Y ese sistema nervioso del corazón te está mandando mensajes todo el tiempo, todo el tiempo. Y esos mensajes se perciben por tu intuición. Tu intuición es esas, como le llaman muchos, mariposas. Esas mariposas las sientes en el estómago. Entonces, fíjate cómo ahí la comunicación es más rápida entre el corazón y el intestino. Y del intestino ya al último viaja al cerebro. Y entonces por eso mucha gente ya no le hace caso, porque dices, quién sabe, te dolió el estómago o te sudaron las manos, etcétera. Esas señales muy sutiles es tu intuición. Eso es lo que te está diciendo tu corazón. No vas por ahí, eso no está bien, esa persona no es para ti, etcétera. Todo eso te lo dice el corazón constantemente. ¿Qué más? Bueno, toda esta plática va enfocada a que deberíamos de tener una salud holística y si algún día en estos países como el nuestro se llegara a tener un sistema de salud, debería de ser un sistema de salud de este tipo, que se llame holístico, que busque las causas raíces, que te regrese a la salud, no que tape baches, no que le eche grava al bache, porque ¿qué pasa con una calle que dicen que están haciendo trabajos para tapar el hoyo? O los baches o los sobacón, o ¿cómo se dice? No sé ni cómo se dice y no lo voy a tratar de decir pero bueno, los hoyos enormes, los cráteres que se abren en la tierra, todos esos cráteres enormes son exactamente iguales en tu cuerpo. Cada que te tomas una pastilla, cada que empiezas a abrir más ese bache, hasta que abarca tanto que otro órgano empieza a fallar, otro órgano empieza a fallar, más síntomas empiezan a aparecer y entonces necesitas no una, sino dos, sino tres,
sino 4, sino 10 pastillas. ¿Por qué no? Porque ya te volviste cliente frecuente y ya tienes hasta, ¿cómo se llama? Descuento en la farmacia. Entonces, eso no es un sistema de salud, eso es un sistema de enfermedad. Y eso no nos va a ayudar a nadie. Y eso es lo que hay. Entonces, si tú no te cuidas, vas a llegar a ese sistema que te va a enfermar más, tristemente. ¿Qué es lo que debería de pasar? ¿Cuál es la salud? ¿Qué significa estar sano? Pues tener salud física, que no haya manifestaciones corporales u orgánicas, que tu cuerpo se sienta bien, que te vuelvas a sentir con energía, que tengas ganas de hacer cosas, que te motive a estar vivo. Si no te gusta tu trabajo, no pasa nada. Eso es normal. Creo que a muchas personas no les gusta su trabajo. Pero que no te guste y no hagas nada más que quejarte, eso no está bien. Eso es volverte una víctima, como el sistema. Entonces, busca otro trabajo y ya, punto. No está tan complicado. Si tienes salud, busca otro trabajo. Salud mental, ese es el otro punto. Pues, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tienes 20 ventanas abiertas? ¿Tienes el celular a la mano por si suena una notificación? ¿Te da la ansiedad de saber qué te están diciendo o quién te está escribiendo o si ya le dieron like o no a tu fotito de la comida que tuviste? ¿O ya te salió un grano y lo posteas? O sea, no, esas tonterías ya basta, ¿no? Basta de esas tonterías. Tu salud mental es cómo usas las ideas. ¿Sabes al menos qué es una idea? ¿Tienes ideas todavía? ¿O ya las apagaste con todo este sistema de notificaciones y de estar en las redes sociales? Porque tu cerebro se apaga, literal. Se apaga y se vuelve un zombie. Y de esos vemos muchos ya andando. Y no saben manejar, obviamente, y no saben ni cruzar una calle. Y no saben leer. Yo tengo varios a los cuales les doy clase y dicen que están tomando clase, pero no se oye ni siquiera que respiran. Así te la pongo. Ni siquiera se oye que respiran. Modos de interpretar la realidad. Eso también es algo de salud mental. ¿Cómo interpretas esa realidad? Intoxicándote con gente negativa, llenándote de basura con las noticias, volviéndote más amargado o amargada, libre de obsesiones. Esa es otra característica que no deberíamos de tener. Estar obsesionado con el teléfono, estar obsesionado con lo que pasa en el mundo, estar obsesionado con, no sé, hasta a veces, con tu equipo de fútbol. No debería de ser una obsesión, nada de esas cosas. Nada de esas cosas debería de ser una obsesión. Una cosa es que te mantengas informado y que lo puedes hacer ya muy filtradamente, donde tú escoges qué información necesitas y todo lo demás no sirve, es basura y te intoxica. ¿Y qué más? Otro de esos pilares que yo les llamo, por eso es salud holística, es la parte emocional. ¿Cómo haces el manejo de tus sentimientos? ¿Dices lo que sientes? ¿Dices cuando algo te molesta o te esperas 3 días y después reclamas con más ganas? Eh, ¿Te callas lo que piensas porque te da miedo lo que otras personas van a pensar de ti o cómo te van a ver? ¿O si esa imagen perfecta que tenías ya no va a existir? ¿Cómo le haces con tus sentimientos? ¿Sabes qué estás sintiendo por lo general o los apagas y te callas y te aíslas y no dices nada y guardas el coraje y guardas el coraje, etcétera, y te vuelves completamente apático y te retraes y empiezas a volverte cada vez más, ¿cómo se llama? Más pasivo-agresivo. Porque una persona que nunca dice lo que siente no es una persona linda, no es una persona
que es buena o es fácil de llevarse. No, son peligrosas esas personas porque guardan y guardan y guardan y guardan y un día explotan. Entonces, mejor di lo que sientes, mejor maneja bien las emociones y todas las emociones se valen. Estar enojado se vale y simplemente hay que sacarlo de una manera constante a veces. O a veces buscar una salida como el ejercicio. Para mí, el ejercicio es una maravilla porque así saco emociones que no me gustan. Entonces, manejar adecuadamente los sentimientos es conocerte también. Y es esa salud emocional. Salud espiritual. Estás en contacto con ese poder superior. Llámale como tú quieras. Llámale Dios, llámale universo, llámale Jesucristo, llámale como tú quieras. Ese, esa salud espiritual te va a equilibrar, te da armonía con, te quita la, ¿cómo se llama? Te baja el ego y te aterriza en que tú no eres lo más importante, en que tú también tienes que ser humilde con lo que está pasando alrededor de ti. Y eso es las señales a veces de la naturaleza. Cuando a veces la naturaleza nos da esas llamadas de atención con una tormenta, con inundaciones, con un terremoto, con etcétera, pues ahí sí dices, ahí sí piensas en tu poder superior, ¿verdad? Te lo puedo apostar. Pero cada cuando te conectas con ese poder superior, eso te hace crecer también de manera interior porque estás más en contacto con tus mensajes. Tu alma está conectada todo el tiempo a ese poder superior. Que a veces no sepas escuchar los mensajes de tu alma, pues es porque no estás teniendo esa conexión. Y no es ir a ciertos lugares para tener la conexión, no necesitas ir a ciertos lugares. La conexión siempre está ahí y siempre estás conectado, pero cada cuando haces caso, cada cuando te acuerdas, cada cuando haces acciones que están regidas por esa virtud espiritual, por esa conexión emocional con los demás, por esa empatía por esa conexión con otras personas. Y no se trata de ser Madre Teresa de nadie, sino se trata de ser una persona consciente, consciente. Y salud social, esa es otra, uy, esa creo que sí es reservada para esos países que están en el top 10 y aún así a veces tienen también sus fallas. Salud social es cuando una persona se relaciona bien consigo mismo y con los demás. O sea, ¿qué tan recíproco eres con las demás personas? Quieres que todo el mundo esté pendiente de ti, pero tú qué tan pendiente estás de los demás. Tú quieres que muchas personas te ayuden, pero tú qué tanto ayudas a los demás cuando necesitan algo. Eh, Tú esperas que la demás gente pregunte por ti, pero tú cuando preguntas por esas personas. Tú dices que quieres a alguien, pero en tu actitud no se ve, en tu actitud no se refleja. Tú dices que amas a alguien, pero en tu actitud no hay nada. Está vacío, hay grillos. Entonces, toda esa salud social se ha perdido muchísimo. Tristemente, más o el fondo, se tocó fondo cuando fue el teatrito de la pandemia, cuando hicieron sus teatros y cuando hicieron todas esas tonterías, fue cuando se perdió toda la salud social. Si ya se iba perdiendo por toda la parte digital, ahora más. Y tristemente ahora lo que vemos es gente completamente egoísta, que quiere que la busquen, quiere que le pregunten cómo está, pero no hacen mucho, no dan señales de vida. O toman esa salida cobarde de desaparecer de la vida de otra persona.
y no tienen ni los pantalones ni el valor de decir como por qué te desapareces, ¿no? O si un día tú hiciste algo o dijiste algo, no son capaces de decirte lo que eso es una pobre salud emocional, porque no manejan adecuadamente los sentimientos, porque no son capaces de ser responsables de que no les gustó cierta actitud, comentario, etcétera, y no lo dijeron. Y se les hace más fácil desaparecer. Y esa tontería, que cada vez es más popular, que le dicen o la llaman o la etiquetan como ghosting, es lo más cobarde que puede existir y lo más tonto que puede existir. Es ir para atrás, vamos para atrás en la parte social también. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es estar sano? De aquí en este 2025, de todos estos rubros, física, mental, emocional, espiritual y social, ¿qué quieres? Una sola cosa, ponle nombre y ponle una fecha o ponle eh, algo que te haga percibir que estás bien o que estás mal. Ponle un semáforo, ponle verde, ponle rojo, ponle amarillo, ponle colores. Ponle algo, pero haz algo por tu salud. Estar sano no es no tener síntomas. Estar sano realmente es a conocer todas estas áreas de tu vida y de tu cuerpo, porque no somos entidades separadas, porque tu cuerpo no está separado, porque tus células no están separadas, porque todo lo que está dentro de tus células se comunica todo el tiempo y se ayuda y coopera. Entonces, todas estas categorías de salud se deben comunicar y están constantemente interconectadas. Y si todavía no eres capaz de conocerlas y tienes más de 20 años, pues te invito a que te eches un clavado y a que conozcas más de todo esto, de toda tu salud física, mental, emocional, espiritual y social, porque eso es lo que necesitamos para estar sanos, porque eso es estar sano, tener esos pilares lo más balanceados posibles. Es complicado a veces, estar en los cinco bien, pero tú sabes que a veces uno se empieza a inclinar y empieza a desbalancear o arrastrar a los demás. Entonces, cuando empieza a inclinarse uno y cuando empiece a darte señales, pues luego enderézalo. Luego empieza por ahí. Y tú sabes también cuál es el peor de esos pilares para ti. Entonces empieza por ese y los demás se van a ir enderezando. Espero que esta plática, pues que cayó muy cerca del año nuevo, te despierte, te haga pensar más en un sistema de salud que lo puedes implementar para ti, que no necesitas hacer algo externo, que tú eres el que mejor te conoces, que tu cuerpo solo te manda mensajes a ti, no al doctor para que te dé una pastilla, y que tú tienes esa conexión mucho mejor que la 5G con tu cuerpo, con tu alma, con esa conexión suprema. Y el día que quieras, ahí está. Y el día que quieras te va a responder. Pero es recíproco y tienes que hacer algo por tu cuerpo, algo por tu mente, algo por tus emociones, algo por esa alma. Si tú crees que hay un infierno y hay un cielo, algo tienes que hacer para entrar al cielo, ¿no? Entonces, pues, hazlo. No nada más vayas al lugar a donde vas, te des golpes de pecho y se acabó. No, no, así no funciona. Aunque te eches dos rosarios, así no funciona. Y socialmente, ¿qué tan responsable eres con tus amistades, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, etcétera? Bueno, espero te haya gustado, espero te haya hecho pensar y espero este 2025 y en adelante uses esta salud emocional y esta salud física y esta salud mental y esta salud espiritual y esta salud social que se llaman
salud holística. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.